Muy bienvenidos a esta sesión número 2 de nuestras reuniones Club Darshan sobre la vida oculta de Jesús. En el episodio anterior, la semana anterior, en nuestra reunión, hice una explicación más o menos de quién fue Nicolai, el escritor de este texto, quienes estuvieron en contra del escritor de este texto, tuvieron dos diferentes posiciones. Uno de ellos fue una persona de Alemania, un profesor de Alemania. Di los nombres y más información en la semana anterior, donde él obviamente se rió del estudio del texto que estamos estudiando y tomó la resolución de financiar un viaje al lugar y espacio donde supuestamente este libro se basa para encontrar la verdad de esto, y la idea era obviamente ridiculizar a Nicolai, al escritor. Similar sucedió en el mismo tiempo y espacio, sucedió con un yogi de India, quien al leer esta historia sobre este texto también se mofó de ridículo y organizó una expedición también al Tíbet, justamente al templo donde supuestamente están estos manuscritos que hablan sobre Jesús bajo el nombre de Isa. Debido a ello, llegan hasta este lugar dos misiones diferentes: este investigador y profesor de Alemania y el yogi de India. Llegan hasta el Tíbet, y cuando llegan al Tíbet, buscan la información de este texto y se encuentran con los manuscritos, y las traducciones eran correctas, tal como el texto va a ir explicando. Entonces este es un tema interesante. Popularmente y basado en la Wikipedia, bueno, sabemos cómo es Wikipedia, ¿verdad? En muchas cosas Wikipedia es bastante bueno, pero en otros temas que son un poquito más complejos y contracorriente, Wikipedia directamente les pone el corte. A todos los temas contracorrientes siempre son conspiración, mentira, fake, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que a mí no me afecta en lo personal, porque sé cómo la máquina funciona y sé que temas como este jamás los van a aceptar y nunca los van a mostrar en vivo, los van a mostrar abiertamente. Entonces, eso, bueno, quiero dejarlo ahí como parte extra de la introducción de lo que estamos leyendo, para tener más o menos una idea de a dónde estamos, qué estamos leyendo. Dentro de las cosas interesantes que también expliqué anteriormente, es que Nikolai fue acusado de espía ruso. Él vivía en Francia, el texto fue presentado en francés originalmente, pero fue acusado de espía ruso, fue acusado de varias cosas también. Él también tenía una historia como escritor, no popular, no exitoso, y esto fue algo que lo impulsó directamente al cielo. ¿Mm? Entonces, el estudio del texto tenemos que hacerlo de las dos partes. Obviamente yo, por mi propia filosofía, en cierta forma me gustaría que este texto fuera 100% real y encontrar las pruebas de que es 100% real, ¿verdad? Pero tengo que ser honesto a la verdad y tengo que caminar el camino de la verdad. Y para caminar la verdad tengo que ponerme en ambas posiciones. Una, el texto es real, basado en lo que sucede con este investigador y profesor alemán y con el yogi de India, que encuentran los manuscritos y se dan cuenta de que es real. Entonces, desde esa posición lo veo como real. Pero me tengo que parar en la otra vereda y también decir, esto puede ser un fake. Y entonces mirar de forma crítica. En la lectura número 1, temas que fui analizando mientras iba leyendo, es que el lama budista que está hablando con Nicolai está hablando de Buda como Dios. Hay una línea de budismo que sí ven a Buda como Dios, tal como los cristianos ven a Jehová, ¿verdad? El Islam ve a Alá. En la filosofía de India,
puede ser Vishnu o puede ser Shiva. Lo ven como un Dios todopoderoso. Y Buda sería un Dios todopoderoso, que incluso tiene su planeta y los budistas pueden ir al paraíso de Buda. Esa es una línea de budismo. Pero resulta que el budismo del Tíbet es un budismo que no cree en la existencia de Dios, ni en un creador del universo, ni en un creador del alma. Y esto es lo que el Lama le está explicando. Ahora, dentro de este aspecto, yo me posiciono nuevamente en dos bandos para poder observar este fenómeno y poder verlo de forma directa y con pro y contras y tratar de extraer la verdad, porque es de esa forma uno estudia analíticamente. Uno no tiene que tomar posiciones o tomar todas las posiciones e ir descartando a medida que el conocimiento se va abriendo, ¿verdad? ¿Me siguen? Entonces, lo que veo es que pueden haber dos cosas aquí con el lama que está hablando de Dios. Es que el lama, ¿y por qué lo digo? Entre paréntesis, porque lo he visto acá en India. Yo he venido muchas veces a India, he estado viviendo anteriormente en India, estoy viviendo en India en este momento, y he visto muchas veces esto de que los maestros dicen esta persona es occidental, entonces te explican la filosofía dentro de palabras y códigos que tú vas a entender como occidental. Como los occidentales no tienen un concepto filosófico del vacío o del nirvana, pero un concepto de Dios, entonces yo te voy a explicar la filosofía dentro de los parámetros que tú manejas, ¿sí? Siempre en filosofía y en espiritualidad, sobre todo en misticismo, en védico o tantra, nosotros explicamos las cosas con aforismos, con ejemplos. Damos ejemplos sobre ciertos temas para que se pueda entender un poco, ¿sí? Por ejemplo, doy lo siguiente, digo, Dios tiene un nombre, tiene cualidades, tiene actividades, diferentes cosas suceden en el mundo de Dios y en Dios mismo, en su día a día. ¿Mm? Y entonces tú vas a decir, pero nunca escuché que Dios tuviera una forma, que tuviera un nombre, que hiciera cosas. Siempre Dios es como una cosa así nebulosa que uno no sabe lo que es, como una energía todopoderosa, universal, y eso es todo. Pero yo te digo, no, Dios existe. Ok, y tiene una forma. Ok, y entonces como es muy difícil de aceptar esto, yo te puedo decir, ok, la idea que tú tienes de Dios es como cuando estás lejos de una montaña. Ves que hay una cosa ahí verde o café, grande, una protuberancia gigante que sale desde la tierra, y eso es todo lo que ves ahora. Pero si comienzas a estudiar, es como comenzar a caminar hacia esa montaña. Es como comenzar a caminar hacia esa montaña. Y cuando vas caminando hacia esa montaña, cuando avanzas ya 1 kilómetro, ahora no ves solamente una masa verde o café, ahora ves que tiene como puntos, parece que hubieran árboles. Y si te acercas más hasta los pies de la montaña, te vas a dar cuenta, claro, que hay árboles, hay arbustos, hay aves, hay animales viviendo ahí. Incluso hasta un río puede caer. Y esta es una forma, un ejemplo de explicar el mismo fenómeno. ¿Ah? Tú desde esta perspectiva ves a Dios como algo nebuloso, no es clara la imagen. Sabes que está, pero no puedes definirlo. Lo mismo que una persona le digo, defíneme los árboles y los arbustos, el color y la forma de los arbustos y los árboles de esa montaña, cuando está mirando de 2 kilómetros a la distancia o 3, no te puede dar ni una definición, simplemente dice, no, hay algo, pero no tiene árboles. Pero cuando te acercas y estás ahí, puedes sacar hasta las manzanas y comerlas. ¿Mm? Entonces, este es el mismo ejemplo. ¿Mm? Eso es lo que posiblemente el lama tibetano, lama significa maestro, ¿m? ¿Sí? El lama tibetano está entregando a Nicolai en esta parte de la lectura donde vamos. Entonces, esto básicamente ha sido lo que hemos leído, sí, hemos compartido, comentado sobre esta lectura y ahora vamos a continuar desde la página 28 en el párrafo número 3. Comenzamos, si es que a alguien le falta el texto, en el caso que a alguien le falte el texto, entonces pueden escribir en el chat en vivo, aquí yo lo pongo, aquí. Ahí pueden escribir, envíenme el texto o yo no tengo el texto, entonces entre ustedes se pueden ayudar con el link, ahí se pueden enviar archivos, se pueden enviar aquí en el chat mismo, así que bueno, fácil. Vamos con la página 28, como decía, el párrafo número 3. Voy a compartir pantalla
para que todos puedan seguirme en la lectura o simplemente pueden ir estudiando el texto que ustedes descargaron. ¿Mm? Si es que están en computador. Ok, divídese el budismo en muchas sectas que difieren unas de otras únicamente por ciertas ceremonias religiosas, pero siendo por doquier iguales en su fondo. Los budistas tibetanos, a los cuales se le da el nombre de lamaístas, se separaron de los foístas hace ya 1500 años. Hasta entonces nosotros habíamos formado parte de los adoradores del Buda Pho Sakyamuni, que fue el primero que cumplió todas las leyes dictadas por los diversos Budas. Cuando se produjo el gran cisma en el seno del brahmanismo, sismo. Pequeño paréntesis para entender lo que aquí estamos hablando. Ah, no, correcto. Hasta entonces nosotros habíamos formado parte de los adoradores del Buda Pho Sakyamuni, que fue el primero que cumplió todas las leyes dictadas por los diversos Budas cuando se produjo el gran cismo en el seno del brahmanismo. Más después, un monje mongol tradujo al chino los libros del gran Buda, que fue a quien el emperador de la China recompensó concediéndole el título de Go-Chin, preceptor del rey. Y después de su muerte, tal título de Go-Chi se dio al Dalai Lama del Tíbet. Transcurrida dicha época, todos los titulares de tal cargo han llevado el título de Go-Chi y nuestra religión se ha dominado lamaísta y admite monjes rojos y monjes amarillos. Aquellos pueden casarse y reconocer la autoridad del Bantsine, que reside en Techou y es el jefe de la administración civil del Tíbet. Nosotros, lamas amarillos, hemos pronunciado el voto del celibato y nuestro jefe director es el Dalai Lama. He aquí la diferencia que separa a las dos órdenes religiosas cuyo ritual es idéntico. ¿Organizan todos ellos misterios parecidos a los que acabo de asistir? Recordamos que Nicolai estuvo en una ceremonia ritual en Tíbet donde aparecían calaveras y diferentes personajes que bien se asimilan a los personajes que son narrados en el Bardo Todol en el momento de la muerte. Cuando se entra en la muerte aparecen diferentes personajes horrendos, pero que en realidad son todas manifestaciones psíquicas, ¿eh? Y esas son proyecciones de nuestro propio inconsciente y uno debe aprender a manejarlas. Estos personajes entonces los vio era en una forma teatral y Nicolai estaba sorprendido por esto y está preguntando. Sí, con pocas excepciones, responden. Tiempo atrás estas fiestas se revestían con una pompa solemnísima, pero después de la conquista del Lagat, nuestros conventos han sido más de una vez presa del pillaje y robadas nuestras riquezas. Ahora nos contentamos con vestidos blancos y utensilios de bronce, mientras que en el mismo Tíbet no se ve más que oro y tisús, de oro también. Investigación sobre Isha. En una reciente visita que hice a un Gompa, uno de los lamas me habló de un profeta o un Buda, como lo llamáis, denominado Isa. ¿Podrías decirme algo acerca de su existencia? Pregunté a mi interlocutor, aprovechando un momento favorable para abordar el objeto sobre el cual yo tenía tan vivo interés. El nombre de Isa es muy respetado entre los budistas, me contestó, pero es únicamente conocido de los lamas jefes, que han leído los libros relacionados con su vida. Han existido una infinidad de Budas parecidos a Isa. Los 84.000 rollos que existen rebosan en detalle sobre cada uno de los mismos, pero muy pocos han leído la centésima parte. Para obrar de acuerdo con la costumbre establecida, cada discípulo o lama que ha visitado Lhasa nunca deja de regalar una o varias copias al convento a que pertenece. Nuestra Gompa, entre otras, posee un gran número de ellas. Hará unos 3.000 años en que el Buda se encarnó en el célebre príncipe Sakyamuni, sostenido y propagando en él las doctrinas de sus 20 encarnaciones. Hace 2.500 años, la inmensa alma del mundo se encarnó de nuevo en Gotama.
echando los cimientos de un nuevo mundo en Birmania, en Siam y en diversas islas. Poco después, el budismo comenzó a penetrar en la China gracias a la perseverancia de los prudentes que se dedicaron a propagar la santa doctrina y bajo Ming Ti de la dinastía Honi hacia el 2500. La doctrina de Sakyamuni recibió la adopción del pueblo. Simultáneamente a la aparición del budismo en China, la doctrina comenzó a difundirse entre los israelitas. Hará aproximadamente 2000 años. El ser perfecto, quebrantando otra vez su inacción, se encarnó en el recién nacido de una familia pobre. Quería que una boca infantil, empleando imágenes populares, adoctrinara a los infelices sobre la vida de ultratumba y que produjera a los hombres hacia la senda de la verdad, indicándoles con su propio ejemplo el camino que mejor podría conducirles a la pureza moral original. Tan pronto como el sagrado niño alcanzó cierta edad, se le condujo a la India, donde hasta la edad de hombre estudió todas las leyes del gran Buda, que reside eternamente en el cielo. ¿En qué idioma están redactados los principales rollos relativos a la vida de Isa? Dije yo, disponiéndome a levantarme, porque mi interlocutor, tan interesante para mí, se resentía un tanto de fatiga y acababa de hacer girar una pequeña veleta piadosa para poner fin a nuestra conversación. Rollos traídos de la India a Nepal y de Nepal al Tíbet, relativos a la existencia de Isa, están escritos en lengua palí y se hallan actualmente en Lhasa. Pero nosotros poseemos una copia en nuestra lengua, quiero decir, la tibetana. ¿Cómo se considera a Isa en el Tíbet? El pueblo ignora hasta la existencia del mismo. Tan solo los grandes lamas son los que lo conocen, por haberse dedicado al estudio de los rollos que relatan su vida. Pero como su doctrina no constituye una parte canónica del budismo y como los adoradores de Isa no reconocen la autoridad del Dalai Lama en el Tíbet, no conocen al profeta Isa, lo mismo que a muchos semejantes suyos, como a uno de sus principales santos. ¿Cometería un pecado si proporciona tales copias a un extranjero?, le pregunté. Lo que pertenece a Dios, me respondió, es de pertenencia también de los hombres. Nuestro deber nos obliga a prestarnos de buena gana y voluntad a la propagación de su doctrina, pero yo ignoro dónde se hallan esos papeles. Si visita alguna vez nuestra Gompa, tendré satisfacción en mostrártelos. En ese momento entraron dos monjes, pronunciaron algunas palabras ininteligibles para mí y se marcharon. Me llaman para los sacrificios. Permítame excusarme, me dijo el lama, quien después de un saludo se dirigió hacia la puerta y desapareció. Lo mejor que podía hacer entonces era retirarme e irme a dormir al cuarto que se me había destinado. Y allí fue donde pasé toda la noche, después de haber bebido leche y tomado algún alimento. Al día siguiente por la tarde llegaba a Leh, reflexionando sobre los medios que podrían permitirme volver de nuevo al convento. 2 días después, por un expreso remití al jefe de los lamas un obsequio que consistía en un despertador, un reloj y un termómetro, haciéndole saber que antes de abandonar el Ladakh volvería probablemente al convento, con la esperanza de que no se negaría a mostrarme el libro que había sido objeto de nuestra conversación. Había yo proyectado acercarme a Cachemira y volver a salir algún tiempo hacia Himis, pero la suerte lo decidió de otra manera. Pasando ante una montaña en cuya cima se alza la Gompa de Piatak, dio mi cabello un paso en falso y caí al suelo tan desgraciadamente que me fracturé la pierna derecha debajo de la rodilla. Me era imposible continuar el viaje. No tenía deseo alguno de regresar a Leh, y la perspectiva de solicitar hospitalidad en el Gompa de Piatak y de permanecer en tal convento no podía complacerme en modo alguno.
Ordené, por tanto, que se me transportara a Himis, donde al paso podría llegar al cabo de media jornada. Me curaron la pierna herida, operación que me causó intolerables sufrimientos. Me subieron a la silla de montar y un mandadero, me sostenía la pierna enferma, mientras que otro conducía mi caballo por la brida. Franqueamos el umbral de las puertas de Gimis a una hora muy avanzada de la noche. Sabedores de mi accidente, todos los habitantes encerrados en sus viviendas salieron a recibirme y me transportaron, con un lujo de precauciones extraordinario, a una de sus mejores habitaciones. Me tendieron sobre una verdadera montaña de objetos blandos y colocaron una veleta piadosa cerca de aquel improvisado lecho, y todo esto tenía efecto bajo la vigilancia directa de su superior, quien estrechó afectuosamente la mano que le tendí para mostrarle agradecimiento a su bondad. Por la mañana yo mismo rodeaba mi parte enferma con pequeñas planchas oblongadas que unía entre sí con cordelitos. Me esforcé en no hacer movimientos superfluos y el favorable resultado no se hizo esperar, ya que 2 días después me hallaba ya en estado de abandonar la Gompa y dirigirme lentamente a la India en busca de un médico. En tanto que un joven hacía girar la rueda de plegarias que permanecía cerca de mi cama, un venerable anciano que dirigía la Gompa me entretenía con relatos muy interesantes y me mostraba frecuentemente, sacándolo del estuche, mi despertador, preguntándome sobre la manera de ponerlo en marcha y el uso del mismo, accediendo por fin a mis vivas y repetidas instancias. Acabó por traerme 2 grandes libros acartonados, cuyas páginas eran de papel amarillado por los años. Me leyó entonces la biografía de Isa, que anoté cuidadosamente en mi carnet de viaje, según la traducción que me hacía un intérprete. Ese curioso documento está redactado en forma de versículos aislados, frecuentemente no ligan unos con otros. Profesora Inés. Al tercer día de mi salud mejoró de tal suerte que me permitió continuar el viaje. Después de haberme cuidado la pierna, retrocedí dirigiéndome a la India a través de Cachemira. Fueron 20 días de viaje lento, lleno de intolerable sufrimiento. Pero gracias a una litera que un francés, Monsieur Peugeot, me envió galantemente, y aprovechó aquí la ocasión para mostrarle mi gratitud por su gentil hospitalidad, y a un ayudante del gran visir del Maharaja de Cachemira, que ordenó a las autoridades que me proporcionaran recaderos. Pude dejar Srinagar, de donde salí prontamente, deseando llegar a la India antes de las primeras nevadas. En Mure hallé a otro francés, el simpático conde André de Saint-Phal, que viajaba por placer a través del Indostán. Durante todo el recorrido que hicimos conjuntamente hasta Bombay, el joven conde se mostró lleno de solicitud hacia mí, ya que mi pierna fracturada y la fiebre que me consumía me aquejaban con agudísimos dolores. Le guardo un sincero reconocimiento y jamás olvidaré los cuidados amistosos que me prodigaron. Cuando llegué a Bombay, el marqués de Morés, el vizconde de Breteuil, Monsieur Monod del Comte d'Escompte, Monsieur Moet, gerente del consulado, y todos los franceses de la muy simpática colonia francesa. Hacía largo tiempo que maduraba el proyecto de publicar las memorias sobre la vida de Jesucristo que había hallado en Himis, de lo que he hablado antes, pero todo tipo de quehaceres me absorbieron por completo el tiempo. Después de haber pasado largas noches en vela para coordinar todas mis notas, luego de haber agrupado los versículos conforme a la marcha del relato y de haber impreso a toda la obra un carácter de unidad, es hoy que me resuelvo a dar a la luz la curiosa copia. Gracias, gracias, Segunda parte. gracias. Eh, Me voy a detener aquí unos segundos, bueno, un par de minutos para explicar algo también interesante frente a este manuscrito, tema que toqué la versión anterior, pero vale la pena recordarlo, debido a que dentro de las
de la información de este texto que me hace pensar que la balanza se inclina hacia un texto verdadero, ¿m? Es lo siguiente. Resulta que cuando Nicolai terminó la escritura de este texto, lo envió directamente hacia la iglesia. No recuerdo en este momento exactamente a quién se lo envió, si un arzobispo o algo así, pero era alguien de alto grado, ¿ok? Y resulta que la respuesta que tuvo, lo que Nicolai buscaba era mostrarle esta información a la iglesia y en cierta forma como un descubrimiento que según, imagino yo, según Nicolai, la iglesia no sabía, entonces que iba a ser un descubrimiento muy bienvenido, ¿m? De saber qué había pasado con Jesús por la mitad de su vida, que es un desconocido para la iglesia y obviamente está borrado de la Biblia y de todas las historias del Maestro Jesús, pero que Nicolai lo tenía. Entonces, en su idea, su imaginación era que la iglesia le iba a dar una bienvenida a esa nueva información. Lo que resulta es que de parte de la iglesia, Nicolai recibe la oferta, una oferta millonaria por los manuscritos originales, cosa que no hubiera más prueba nada, y que el manuscrito, que el texto que él tenía listo para la impresión, fuera destruido. Y junto con ello le dicen a Nicolai que este texto en realidad le va a traer muchos problemas. Mejor es no publicarlo y recibir la especie de indemnización por la no publicación de parte de la iglesia y que lo iban a cubrir bastante bien. Era una gran suma de dinero para el tiempo y Nicolai no lo aceptó. Entonces, si este texto fuera todo falso, ¿piensan ustedes que la iglesia mandaría una suma multimillonaria para callarlo? A mí me parece que no. Entonces, es otro punto que a mí me hace pensar que, que esto puede ser verdad. ¿Mm? Vamos a continuar con la lectura. Segunda parte, la vida del santo Isa. 1. La tierra se ha estremecido y los cielos han llorado a causa del gran crimen que acaba de cometerse en el país de Israel. 2. Porque allí se ha torturado y ejecutado al gran justo Isa, en quien residía el alma del universo. 3. Cuya alma se había encarnado en un simple mortal, a fin de favorecer a los hombres y exterminar los malos designios. 4. Y con el fin de reconducir a la vía de la paz, del amor y del bien al hombre degradado por los pecados y recordarle el único e indivisible Creador cuya misericordia es infinita y sin límites. 5. He aquí lo que a dicho propósito relatan mercaderes llegados de Israel. 2. 1. El pueblo de Israel, que habitaba un suelo muy fértil, que producía 2 cosechas anuales y poseía numerosos rebaños, excitó por sus pecados la cólera de Dios. 2. Al cual impuso un terrible castigo, despojándolo de su tierra, de las bestias y de toda su fortuna. Fue Israel reducido a la esclavitud por faraones poderosos y ricos, que a la sazón reinaban en Egipto. 3. Estos trataban a los israelitas peor que a animales, les imponían trabajos difíciles, les encarcelaban y encadenaban, y cubrían sus cuerpos y heridas y llagas, sin darles alimento y sin permitirles morir bajo techo. 4. Para mantenerles en un estado constante de terror y despojarlos de todo parecido humano. 5. Y en tan inmensa calamidad, el pueblo de Israel, acordándose de su celeste protector, dirigióse a él e imploró su gracia y su misericordia. 6. Reinaba entonces en Egipto un ilustre faraón que se hizo célebre por sus numerosas victorias, las riquezas que había acumulado y los vastos palacios que sus esclavos le habían erigido con sus propias manos. 7. Dicho faraón tenía 2 hijos, de los cuales el segundo se llamaba Mosa, a quien sabios israelitas le enseñaban diversas ciencias. 8. Y en Egipto Mosa era muy estimado por su innata bondad y por la compasión que testimoniaba a todos cuantos sufrían. 9. Y vieron que los israelitas, a pesar de los intolerables sufrimientos que padecían, no querían abandonar a su Dios para adorar a los que habían fabricado la mano del hombre y que eran los dioses de la nación egipcia. 10. Mosa creyó en su Dios invisible, que no dejaba rendir sus fuerzas debilitadas.
11. Y los preceptores israelitas animaban el ardor de Mosa y recurrían a él, rogándole intercediera ante el faraón, su padre, en favor de sus desgraciados correligionarios. 12. El príncipe Mosa fue a suplicar a su padre que endulzara la suerte de los infelices, pero el faraón se enojó contra él y aumentó todavía más los tormentos que padecían sus esclavos. 13. Y aconteció poco tiempo después que sobrevino una gran desgracia en Egipto. Vino la peste, diezmando allí a jóvenes y ancianos, sanos y enfermos, y el faraón creyó que era debido a un resentimiento de sus propios dioses contra él. Pero el príncipe Mosa dijo a su padre que era el Dios de sus esclavos, quien intercedía en favor de tales desdichados y castigaba a los egipcios. 15. Entonces el faraón intimó a Mosa, su hijo, la orden de llevarse consigo a todos los esclavos de raza judía, conducirles fuera de la ciudad y fundar a una gran distancia de la capital otra ciudad donde él viviría con ellos. 16. Mosa comunicó a los esclavos hebreos que él les había libertado en nombre de su Dios, el Dios de Israel, y salió con ellos de la ciudad y de la tierra de Egipto. 17. Les condujo pues a la tierra que ellos habían perdido por sus excesivos pecados, les dictó leyes y recomendó rogar siempre al Creador invisible, cuya bondad es infinita. 18. A la muerte del príncipe Mosa, los israelitas observaron rigurosamente sus leyes y por ello Dios también les resarció de los males a los cuales había estado expuesto en Egipto. Habían estado expuestos en Egipto. Y 19. Su reino llegó a ser el más poderoso de toda la tierra. Sus reyes hiciéronse célebres por sus tesoros y reinó una larga paz en el pueblo de Israel. Ok, aquí hay varios temas que voy a ir desenmarañando. Una de esas cosas es que Nicolai, según ciertas biografías, dicen que Nicolai era judío. Y acá tenemos a Nicolai mostrando su tradición, si es que él fuera judío, como una tradición que ha sufrido los tormentos de esto y lo otro, y que por culpa de los faraones sufrieron, y que Dios los protegió, etcétera, etcétera, etcétera. Es una visión bastante cristiana o judeo-cristiana o judía. Otro tema importante frente a esta parte de la lectura, ¿m? Es que toda esta historia de la expulsión o los judíos saliendo de Egipto, los judíos siendo un pueblo esclavo, solamente está avalado por ellos y la Biblia. O sea, por su tradición, por la tradición judía y judeo-cristiana. Pero si vamos al estudio de los egipcios, ¿saben ustedes que los egipcios, interesantemente, escribieron en papiros todo lo que hacían del principio del día al inicio del día hasta el último minuto y segundo de la noche? Lo escribían. Tenían escrito todo. Escribían hasta las formas de relaciones sexuales, intimación, espiritualidad, magia, blanca, negra. Lo escribieron todo y lo dejaron también pintado, dibujado en los muros, en los murales. Está toda la historia de los judíos, lo bueno y lo malo está, perdón, de los egipcios, lo bueno y lo malo está todo escrito. Es posible rastrear todo lo que los egipcios hacían porque todo lo escribían. Eran expertos o, o devotos escribas. Escribían absolutamente todo lo que hacían. Se puede rastrear. Pero ¿saben lo único que no se encuentra en el material judío, en el material egipcio? No se encuentran esclavos. No hay esclavos. En ninguno de los textos, en ninguno de los papiros, en ninguno de los diseños de la sociedad que ellos tenían, el diseño de sociedad que tenían, que están en las pirámides, pinturas, etcétera, no hay esclavos. La versión B que yo estudié hace muchísimos años, yo obviamente, estos son temas que por 20 o 30 años que he estado estudiando todo este tipo de cosas, no me puedo acordar de todo con nombre y con lujo y detalle. Mayoritariamente estos temas que estudié hace ya demasiado tiempo, me acuerdo de la idea principal, pero nombres y fechas, algunas cosas yo ya no las manejo, pero lo que sí, que a través de darle esta información ustedes pueden investigar, comenzar a googlear y van a comenzar a encontrarse con esas verdades.
Una de aquellas cosas es que lo que cuenta la otra parte de la historia crítica, dicen que en realidad lo que había pasado con el pueblo de Israel es que ellos, desde aquellos tiempos, tenían esta naturaleza de tratar de manejar la economía. ¿Y lo hacen hoy en día? Sí, no seamos ingenuos ni miremos para el lado. Ellos son los dueños de la banca, los Rockefeller, del petróleo mundial, de las armas, etcétera. Ellos son. La banca mundial, ¿quién está detrás de ellos? Ellos son. No nos hagamos aquí los tontos, ¿no? Sí, es lo que es, ¿ok? Y lo mismo trataron de hacer, pero lo vienen intentando hacer, tomar el monopolio económico hace miles de años. Y lo que intentaron hacer en Egipto fue exactamente lo mismo, pero los egipcios no les aguantaron. Y ahí es cuando comenzó la persecución y tuvieron que salir corriendo, literalmente con una mano adelante y una mano atrás. Los expulsaron. ¿Mm? Eso es lo que cuenta la historia crítica sobre lo que pasó realmente en Egipto. Ahora, ustedes pueden investigarlo y van a encontrar más detalles, seguramente hoy en día, sobre estos temas. Esto lo leí hace demasiado tiempo. Autores ya no recuerdo, pero recuerdo que esta historia. Entonces lo dejo ahí, porque obviamente cada pueblo cuenta la historia desde el punto que les favorece a ellos, ¿verdad? Nunca nadie escribe un libro poniéndose mal a sí mismo. Es raro que alguien haga eso. Tiene que tener un nivel de humildad y de desapego del mundo gigante, y entonces pueden aceptar su error y todo. Pero obviamente una religión tan grande como ellos, y sobre todo como el cristianismo, nunca va a explicar que la verdadera persecución fue por tratar de tomarse el poder económico, social de Egipto. Es más económicamente rentable, decir, fuimos esclavos y nos trataron tan mal, pero nuestro Dios nos salvó y bla, 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 y pone un diezmo. ¿Ah? ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Estas dos posiciones están. Puede que esa historia sea verdad, puede que no, pero al menos saber que hay otra cara frente al mismo tema y que se puede analizar, se puede estudiar. Hay bastante material frente a ese tema. Quizás más adelante, porque tengo mi plan es que esta historia de Jesús, la historia, no lo vamos a dejar encapsular solamente en un libro, porque hay otros autores que también hicieron investigación sobre este tema y encontraron material que es impresionante. Y me gustaría que esa fuera la próxima lectura que hiciéramos para día domingo, que va a ser, creo que es súper, súper enriquecedor saber toda esta historia B de nuestra propia historia como cultura occidental, que somos una cultura occidental que nos educaron bajo el judeocristianismo. Entonces, saber quizás la verdad sobre este tema, posiblemente. Otro tema importante que quiero hablar sobre Jesús y que me hace pensar que la historia de Jesús en la India es real. ¿Saben qué es? Resulta que el maestro Jesús, primero que nada, no era pobre. Esta es otra alarma que me saltó aquí cuando estábamos leyendo. Nace de una familia muy pobre. Eran, ¿cómo se dice? Artesanos, trabajaban en la madera. ¿Mm? Artesanos. Hoy en día, quizás esa profesión, o ese, no, no es profesión la palabra. ¿Cuál es la palabra en español? Oficio. Oficio. Ese oficio hoy en día quizás no es valorado. Generalmente hay algunos que pueden ganar millones y millones con ese trabajo, que hacen trabajo de arte, madera, ok. Pero fíjate, en un tiempo que existía la esclavitud, que tener esclavos no era pecado, como se ve hoy en día, algo horrible y horrendo. En esos tiempos los esclavos eran parte de la cultura, existían. ¿Eh? ¿Sí? Hoy en día siguen habiendo esclavos, pero nadie sabe que son esclavos. ¿Mm? Pero en ese tiempo eran literalmente esclavos, así nada más, no podían salir de esa casta social, digamos, eran esclavos y eran esclavos. En ese tiempo, piensa tú, en ese tiempo, ser una persona que tiene un oficio era lo que es ser hoy en día un profesional. Entonces la idea de un Jesús pobre no existe, porque su familia vivía de la profesión de trabajar la madera y quizás ahora el trabajo en madera, bueno, para mí es sumamente valioso, pero para muchas personas quizás no, buscan que sean creación hecha en metal, en otros materiales, pero en ese tiempo el trabajo era todo en madera, era en cierta forma la mayor industria, era el trabajo en madera. Entonces yo pienso que no eran de mala situación, para nada. ¿Mm? Sobre todo si el niño Jesús, ¿mm? en sus primeros años, antes de desaparecer del mapa, ¿mm?
tiene el tiempo de no ser esclavo y tener que trabajar como niño fuerza. ¿Eh? En los países pobres, aquí en India yo veo las familias muy pobres, los niños también trabajan, ayudan al papá, a la mamá, también trabajan, no tienen tiempo libre ni para estudiar textos, de lo cual el Maestro Jesús de muy chico era experto, sabía mucho, o sea, podía tener tiempo de leer y estudiar, ni mucho menos de andar haciendo diálogos filosóficos en las diferentes mezquitas o templos o iglesias. Eso no es posible para un niño pobre. Un niño pobre no tiene hasta el día de hoy la capacidad de poder educarse, pero el niño Jesús era educado, hacía competencia filosófica y ganaba. En aquellos tiempos, que él es un Shakti Avesh Avatar. Shakti significa energía, Avesh que está vestido y Avatar que está descendido. ¿Mm? Shakti Avesh Avatar es un alma que está investida del poder divino. Sí, pero no, los Shakti Avesh Avatar, según toda la historia, y yo les puedo nombrar decenas de Shakti Avesh Avatar que han aparecido en la historia, en esta historia presente y en eras anteriores, y todos cumplen el mismo patrón. ¿Cuál es el patrón? Que todos los Shakti Avesh Avatar, todos estudian, toman maestros, aprenden, se desarrollan y en un momento explotan, digamos. En un momento la flor abre y son más brillantes que el universo completo. Y ahí es cuando todos se dan cuenta, oh, este es un Shakti Avesh Avatar. Pero durante su niñez y su juventud de estudio, se ven como niños normales. ¿Se entiende? Sí. Todos los Shakti Avesh Avatar. ¿Eh? Entonces, el único que incongruentemente tiene una vida diferente en este sentido sería el Maestro Jesús, en el sentido de que los cristianos piensan que el Maestro Jesús era como un niño divino, un niño Dios, que lo sabía todo de la nada. Y eso nunca ha sido. No hay ningún Shakti Avesh Avatar que tenga esa naturaleza. Todos toman maestros, van estudiando y llega un momento de plenitud donde explotan, la flor se abre y la luz que producen es tremenda, como 1000 soles. ¿Mm? Entonces, esto al mismo tiempo me hace pensar que si el niño Jesús tiene la oportunidad de ser educado, tiene la oportunidad de estudiar, de leer textos para poder debatir filosóficamente, no puede ser un niño ignorante ni de una familia pobre, en un tiempo donde no habían las oportunidades de hoy en día. ¿Mm? Estamos hablando que la gente la crucificaban en las calles, apedreaban a las mujeres. ¿Eh? Era un tiempo de brutalidad, de troglodismo absoluto. Un niño pobre realmente tiene la capacidad de ir y comenzar a estudiar. A mí me parece ridículo. Realmente, si vamos a la idea, suena totalmente anormal. Claro, desde esta perspectiva, hoy en 2023, o cuando nosotros fuimos jóvenes o niños, ¿verdad? Cuando nos contaban eso, pensábamos en el tiempo, claro, era el carpintero, debe haber sido súper pobre. Pero no, pon todo en contexto y uno entiende, oye, aquí hay algo raro. Jesús no era pobre. Y esta es otra cosa de los Shakti Avesh Avatar. Los Shakti Avesh Avatar nunca son pobres. Siempre nacen en familias acomodadas porque así ellos tienen la oportunidad de aprender, desarrollarse y dedicarse a la misión. Buda era un príncipe. ¿Eh? Gauranga Mahaprabhu 500 años atrás. Bueno, no es un Shakti Avesh Avatar, él es el Mahavatar. Pero igual, su padre era brahmanas, eran brahmanas. ¿Eh? Tenían conocimiento, sabiduría, tenían todo para que él pudiera aprender y crecer. No eran de la clase más baja, Shudra, Melesha, Paria. Todos tienen como el camino medio hecho, nacen de esa forma. ¿Mm? Entonces, todos estos puntos a mí me hacen pensar que el Maestro Jesús no es lo que nos han contado y, como todo Shakti Avesh Avatar, él tiene que haber ido a un lugar a aprender la máxima filosofía. Y obviamente no estaba en esa área donde él nació, no estaba. Ahí estaban los mismos mercaderes que el Maestro Jesús con un palo los sacó a palos de dentro de los templos, ¿verdad? Y que sigue siendo lo mismo. Hoy en día hacen lo mismo. No aprendieron nada del Maestro Jesús. Lo único que aprendieron es que ahora tenemos un Superman del cual podemos explotar más gente con la historia. ¿Mm? Entonces, ahí hay un tema a analizar, pienso yo, y que creo que hace sentido, y lo voy complementando con lo que estamos estudiando ahora. Entonces, cuando vamos ya cerrando este estudio, vamos a tener una idea un poco más clara de lo que este texto simboliza, qué tan real puede ser, qué tal no. Mi impresión hasta este momento
¿sí? Es que este texto es mitad ficción, o sea, mitad creado por Nicolai para hacerlo estilo libro y mitad verdad. ¿M? Que este santo Isa existió, posiblemente sí, y que pueda ser Jesús también, pero después, de pronto, las conversaciones con los lamas, esto y lo otro, ese tema a mí me parece que ahí puede haber parte de su propia creatividad para hacerlo como una historia más interesante. ¿Ah? De pronto mismo India viajando, porque uno aquí en India cuando viaja uno escucha cosas que son impresionantes. ¿Ah? Eh, la experiencia de viajar por tren en India, que uno se tarda una eternidad, pero es increíble las veces que yo he viajado por tren, he conversado 1 o 2 días con personas de diferentes filosofías, escuelas espirituales, y uno se sientan al lado tuyo y uno ve un caballero negrito ahí con bigote y otro que está por ahí haciendo nada, comiendo maní por un par de horas, y cuando comienzan a hablar, ¡buah! Realmente uno se encuentra con cosas impresionantes. ¿M? Las historias, conocimiento que tienen las personas acá es impresionante. Entonces, ese también, una hipótesis que yo pongo, digo, ¿será que él sí estuvo en India, este Nicolai, y que viajó por Nepal, etcétera? Era un tipo de viaje místico, digamos, o de búsqueda de espiritualidad que existía ya en su tiempo. En el tiempo de Nicolai ya existía eso. ¿M? Entonces, y de pronto él escuchó esta historia de que ella, Jesús estuvo acá, se llamaba ella a lo mejor, y de pronto cómo encontró los manuscritos y todo eso, a lo mejor es creación de él y la historia es real, es lo que vamos a ir resolviendo con este gran misterio. Y yo en lo personal les digo, honestamente lo encuentro, pero apasionante. Es apasionante. ¿Cómo me gustaría poder viajar en el tiempo, apretar un botón y aparecer ¡pum! Y ver qué es qué? Pero bueno, al menos si ocupamos la inteligencia y las pistas que Dios nos ha dejado en el camino, porque la oscuridad puede ocultarlo todo, pero siempre comete errores. Y esos errores siempre dejan pistas que te ayudan a atar cabos y uno encuentra la verdad. Igual uno lo va a encontrar. Porque la verdad se obtiene de 2 formas. Uno, a través del esfuerzo que uno hace, y la segunda forma es cuando desciende. La verdad también desciende. ¿Ah? Y no estoy hablando de canalizaciones. Dios elige el momento y espacio donde te va a entregar la verdad y uno puede saber todo en ese mismísimo momento. Bueno, mis estimados estudiosos, preguntas, ¿alguna pregunta, algo que quisieran agregar a esto por esta sesión? Claro, Dada. Tal como usted lo mencionó, a mí la verdad es que yo creo que hay también mucha verdad y mucha ficción. Tomé de partida, habló en una parte que es la página 30, se habló del año 2050. Estamos en el año 2024. Puede que haya sido un error de imprenta, no lo sabemos, ¿ya? Después, en los textos que según le entregó el Lama, de los escritos estos, de los rollos, Ujú, él habla, que de acuerdo a los versos que va nombrando, nombra a Israel. En esa época no era Israel. ujú, También habla de los judíos. Tampoco eran judíos en esa época. ujú, Se supone que eran hebreos. claro, Entonces, por eso digo que algo él le puso de su cosecha para hacerlo, no sé si más entretenido, más verídico, pero como tenemos que estar así entre creer o no creer, tenemos que empezar a investigar y ver, no creer absolutamente todo lo que él escribe o lo que dice. claro. Ni tampoco Entonces, negarlo pero absolutamente. ni negarlo, pues claro, por eso mismo, yo creo que hay verdad como hay también ficción. A lo mejor él lo hace para hacerlo más entretenido, no sé, pero sí que está, escucha, está entretenido, Sí. está Tienes mucha buenísimo. razón en esas observaciones, también inteligente observación. Lo que puede ser frente a este tema, yo me pongo en todas las posiciones para tratar de escarbar la verdad, lo que está de fondo. Puede ser que la traducción simplificada del texto ocupa las palabras y terminologías que ocupamos hoy en día. Eso puede ser, tal como, por ejemplo, los textos védicos hablan de los dévatas y para nosotros, si nos dijeran las luminarias o los celestes, diríamos, ¿qué son personas celestes? ¿Ah? ¿Son gente celeste, de piel celeste? ¿De qué hablan? Luminarias celestes, una ampolleta de color azul, ¿de qué se trata? Pero
lo traducen como semidioses, siendo que la palabra semidioses no es para Débata, pero lo traducen como semidioses porque esa es la forma en que nosotros comprendemos la realidad. Es como el idioma que nosotros podemos entender. De pronto ese es el tema que hay ahí con los nombres y con las fechas que usted menciona, pero es una excelente observación de todas maneras, sí. Gracias por eso. ¿Alguien más? Sí, porque también se dice que obviamente que los años son según el nacimiento de Jesús, pero eso no es tan así, porque ya hay estudios que dicen que Jesús no nació en el año cero, por decirse, nació antes. Ujú. Entonces, por eso también 2050 puede ser, porque es como más o menos, no es una fecha exacta. No Claro. es que nosotros estemos en el 2024, estamos, según el nacimiento de Jesús, deberíamos estar por decirte, no sé, en el 2050 a lo mejor. No sé, no tengo claro eso, pero lo claro que tengo es que el año cero no corresponde al año en que nació Jesús. Según se dice, él nació antes. Bueno, ahí se Eh, abre temas bastante interesantes también, como por sí, ejemplo es el simplemente hecho de pensar la evolución cultural que la humanidad ha tenido desde el 1900 al 2024, ¿ah? Cómo ha cambiado todo, la tecnología, cómo ha avanzado. Pero si ahora rápido. uno piensa desde el 1500 hasta el 1000, o del año 1000 al 1700 pasó absolutamente nada. Lo único que habían unos pandilleros de un reino peleaban con otro reino. Y pareciera que hubieron mil años de la historia humana donde hay absolutamente nada. Es Mm, impresionante. mm, Y de pronto del 1700, 1800 aparecen los autos a vapor, aparecen los Zeppelin, aviones, aparece todo en 100 años, 200, 300 años, aparece todo hasta los computadores. mm. Hay otros estudios que vamos a ir viendo también en esta serie que vamos a hacer sobre Jesús. Por eso les decía, tengo bastante material a compartir. Hay otros estudios que muestran que en conexión con la iglesia a nivel global aceptaron agregar aproximadamente 700 años de historia. Y se inventaron, literalmente se inventaron 700 años de historia y lo agregaron a nuestro tiempo para hacernos vivir como estamos viviendo y pensar que han pasado, que ha pasado todo este tiempo y no ha pasado. Si se fijan, los calendarios tibetanos, hablando, porque usted dice ahí que las fechas posiblemente están un poco desfasadas, claro, porque si el texto original es tibetano, los tiempos y las fechas están en tibetano. Ellos ocupan un calendario especial tibetano, se llama calendario tibetano y uno puede ver las fechas. El calendario de India, de Bengal y de todos estos pueblos que son ancestrales, nosotros estamos aproximadamente en el 1400, estamos en el año 1400, aproximadamente en el calendario de ellos. 1922, o sea, 100 años atrás era el 1320 aproximadamente del calendario bengalí, el calendario de India. Mm, Y ahora si pensamos, para llegar a 2024, ¿cuántos años nos quedan? 700 años. mm. Y ahí están los 700 años añadidos a nuestra historia. Es un tema súper interesante que vamos a ir estudiando porque obviamente vamos a hablar de todo este tema. Obviamente la religión, la iglesia entra en el juego de este estudio, así que vamos a ir descubriendo todo esto paso a paso y haciendo estudios como corresponde de forma muy crítica por ambos lados. A mí me encanta la conspiración, pero también me encanta destruir la conspiración. También me gusta. ¿Mm? Cuando hay Dada, temas que son sin sentido, les doy. ¿Mm? ¿Sí? dada, la acotación que hizo Didiomi es verdad, porque nosotros estamos de acuerdo al calendario católico, porque Claro. si nos vamos a los textos, siempre se habla de repente en el año tanto antes de Cristo y en el año tanto después de Cristo. O Claro. sea, nuestra historia, nuestro calendario es a partir de después de Cristo. Claro. Entonces, puede que en ese sentido el año que esté publicado ahí esté correcto, Mm, pero como dice, hay que ver qué es lo que continúa con el texto, qué es lo que dice. así es. Vamos a seguir con el estudio entonces la próxima semana. Les doy las gracias a todos por participar, por ayudarme con su presencia. Ustedes me están ayudando a hacer estas reuniones una realidad.
Maestro, ¿me permite? Sí, sí, claro que sí. Con respecto al tema de que puede haber un error al nombrar a los judíos, yo encuentro que la traducción, desde mi perspectiva, en la traducción que se hace, él a lo mejor coloca hebreos, pero como la iglesia ya estaba funcionando y ya había un libro, por lo tanto se traduce como judíos, no como hebreos. La opción está, porque él no va antes, él ya va cuando la imprenta estaba funcionando, cuando la iglesia ya estaba instituida, así que por lo tanto es posible que él haya cambiado el nombre, las palabras, para acomodarnos a lo que explicaba la Biblia, para acercarnos a la Biblia. Es lo que yo creo, desde mi humilde opinión. Muy posible. Excelente acotación también. También hace mucho sentido. Eso también hace sentido. Lo que decía, posiblemente esas palabras están adaptadas para nuestros tiempos, para los lectores actuales y sobre el tiempo de historia que Nicolai vivía también. Tiempo y espacio siempre. Entonces, bueno, vamos a continuar con la lectura la próxima semana. Como decía, les agradezco a todos por ayudarme de hacer esta instancia una realidad, de estas reuniones una realidad. Es un sueño que tengo hace bastante años, de crear un club de lectura de esta naturaleza y para poder estudiar todos aquellos temas secretos y que están guardados y encapsulados. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y una excelente semana, y nos vamos a encontrar entonces el próximo domingo. Si tienen preguntas, cualquier cosa me pueden hacer a través del Telegram, que ahí donde veo mayoritariamente. El WhatsApp lo ocupo muy poco, casi nada, y obviamente por el correo también me pueden escribir. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Om Tat Sat, por la verdad, para la verdad. Entonces, paz y bendición para todos ustedes. Nos encontramos el próximo domingo. Tengan todos un Bendiciones, muy maestro. buen día. Bendiciones, Padre, María. bendiciones. Muchas gracias, Sarva.